Les contaba que desde el año 96 que tenemos la fundación, primero la Universidad de la Conciencia en el 96 y en el año 2000 la Fundación Centro Argentino de Enneagrama, que siempre mi objetivo fue el crecer en la conciencia, el cómo evolucionar como personas. Y cuando llega a mí este símbolo maravilloso, esta sabiduría, que es la que tengo aquí atrás justamente, este símbolo o esta estrella de 9 puntas, siempre me llamó muchísimo la atención. Yo venía de estudiar culturas comparadas, religiones comparadas, vengo de una formación también de historia del arte y historia de la cultura en el profesorado Nacional de Bellas Artes, y sabía que siempre los símbolos tenían que ver con representaciones de las culturas, representaciones del hombre a través de las épocas. Que, si ustedes la ven, vamos a acercar un poquitito en la imagen, esta estrella de 9 puntas son 9, se llaman tipologías, tiene un triángulo, que es este que está acá, un hexagrama, que es estas líneas que ustedes ven, y un círculo. Y yo decía, no es perfecto, no es simétrico. ¿Qué significa esto? Resulta que hace muchísimos años atrás, viendo un libro que llegaba porque no había aquí en la Argentina, de enneagrama con este símbolo, era un libro de Pangrassi, es un libro de un jesuita italiano que escribía en ese momento sobre el enneagrama, y el título decía, el enneagrama, un viaje hacia la libertad. ¡Wow! Dije, ¿cómo es esto de un viaje hacia la libertad? Yo daba cursos de arte y vida interior en esa época, y trabajaba con gente. Y después, cuando empecé a leer el libro, realmente dije, ¿qué es esto tan maravilloso? Porque uno al leerlo y al ir entendiendo las características de cada uno mismo se va reconociendo. Este reconocimiento, este descubrirse a partir de un orden que nos da el enneagrama, ha sido primero para mí revelador. Estuve 2 años tratando de entender y de aplicar y de buscar a personas que inclusive dieran el enneagrama, que en ese momento no había, y venía una hermana, una monja de España, a un grupo muy pequeñito, a explicar sobre el enneagrama como camino espiritual. Realmente para mí, en mi búsqueda de los símbolos y de querer entender el desarrollo del ser humano, que era lo que yo sentía, a lo cual tenía que dedicarme, desde la vida interior hacia la transformación exterior, entonces dije, ¿qué es esto? Al ir aplicándolo, me empecé a dar cuenta que en la medida que lo iba interiorizando y conociendo, esto sucedía, me sucedía a mí con mi personalidad, las actitudes, la manera de ver la vida, la manera en que me relacionaba con los demás, la manera de que entendía o no entendía a los otros, y de pronto comprender el abanico de posibilidades, como le llamo yo hoy al enneagrama después de tantos años. Para mí es un mundo de posibilidades de tu propio ser a descubrir. Uno cree, y les aseguro, puedo decirlo con orgullo, yo tengo 60 años, trabajo muchísimo conmigo misma, y las personas con las que he trabajado en estos 23 años me han enseñado más del enneagrama que cualquier práctica o libro. Sin embargo, yo digo, lo que me mantiene viva es saber que este conocimiento aún hay más. ¿Qué es este conocimiento? El conocimiento de uno mismo, que uno no deja nunca de buscar qué más hay en mí, cómo puedo ser mejor persona. En este proceso me di cuenta que todos nosotros funcionamos con este orden, y esto es poderoso, porque responde a leyes del universo. Es increíble, les cuento, esto para mí me motiva siempre a seguir buscando, porque estas leyes del universo operan en nuestro comportamiento humano, y esto es una matriz de nuestro comportamiento humano. El enneagrama es una sabiduría, siempre hablaba de método, sin embargo hoy hablo que es una sabiduría que nos ordena, nos hace entender, nos hace comprender, no solo quiénes somos en nuestra personalidad, sino que nos hace ir descubriendo cada día más
quiénes somos esencialmente. Y les quería mostrar un dibujo que representa esto que estoy diciendo, que es este que está aquí. Miren, un eneagrama dentro de otro, una estrella de 9 puntas dentro de otro, una espiral que en la medida que se va formando nos va mostrando que el camino de todo ser humano consciente es hacia el centro de uno mismo. Y este centro de uno mismo no lo vamos conquistando, vamos abordando, descubriendo, como si fueran velos que se van cayendo, ¿sí? Vamos descubriéndolo de a poco en la vida cotidiana, en las cosas que nos pasan, en la realidad que queremos cambiar, en el desarrollo profesional que queremos tener, en el vínculo con nuestra pareja que queremos mejorar, en la comunicación con nuestros hijos o el entendimiento quiénes son nuestros hijos, en tu gerencia como jefe, en el trabajo, en la formación de equipos, entender las diferencias con los otros. Por eso hay algo muy importante que quisiera abordarles con el eneagrama. ¿Por qué la Universidad de la Conciencia? Porque el despertar de la conciencia implica el hacernos cargo, el darnos cuenta. Y el recurso para eso es esta sabiduría antigua, que nos han dejado los sufí hace 2500 años antes de Cristo. Y esto es un camino espiritual, un camino que la persona seguía a través de la vida como estilo de vida. Hoy en día, gracias a Dios, gracias también a 2 teorías, a 2 ramas que recibieron el eneagrama en el año 60, una es la línea cristiana de los jesuitas y otro es la psicología transpersonal, y gracias a un libre pensador, a un buscador de la verdad, que fue Gurdjieff, que conoció el eneagrama en una comunidad sufí, Sarmouni, y sus discípulos, no él, lo han traído a Occidente. Gracias a eso, hoy conocemos lo que significa este método. Ahora, no es un método, es un camino de vida que nos hace entender leyes con las cuales funcionamos. Cuando uno lo lleva a la psicología, es un método. Es un método que te permite encontrar no solamente los patrones de conducta que están instalados en tu naturaleza, sino que te permite comprender cómo los demás miran de diferente manera una misma realidad, y que no hay una sola manera de mirar la realidad. El eneagrama hoy es un método que se habla de la personalidad, porque uno entiende a partir de tu tipología cuáles son esos patrones, esas fijaciones, esas conductas inconscientes que hacen que yo reaccione o vea o entienda las cosas de una manera y no de otra. Siempre digo que la pregunta clave es que me hacen, pero Lucía, tengo una tipología dentro del eneagrama. La clave es esta, o te puedo ser muchas. Y esto es lo que a mí, en mi experiencia, me ha llevado a encontrar el valor y los recursos que tenemos con este conocimiento para trabajar y transformar nuestra vida. Primero, vos te ves en lo que llamamos el mapa personal. Uno se ve aspectos de estas 9 tipologías. De hecho, cuando uno arma un mapa personal, vos te vas viendo que tenés conductas y comportamientos de cada una de ellas. Ahora, el primer trabajo indelegable y maravilloso es poder descubrir de todas estas naturalezas cuál es tu esencia. Todos nacemos con una cualidad innata, es decir, rasgos, talentos dominantes que están en nosotros. Y en la medida que vamos creciendo, vamos desarrollando aspectos de las demás tipologías. Hay 2 puntos básicos que se estructura el eneagrama. Este conocimiento de vos mismo implica también, por eso yo lo llamo un eneagrama sistémico, cómo fue tu vida, cómo fue tu familia, cómo se ha construido tu personalidad de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a las elecciones que has tenido. Y eso cambia tu mapa personal. ¿Qué es lo que no cambia? Tu esencia.
Por eso es tan importante descubrir quiénes somos desde el eneagrama, cuál es nuestra esencia. Porque a partir de ahí nos pasa esto, y esto lo he visto mucho con las personas, en vez de empezar a luchar con uno mismo, a lidiar con aspectos que no nos gustan de nosotros, lo que hacemos justamente es empezar a aceptarnos. A pesar de aceptar que hay cosas que son claves porque tienen que ver con nuestra naturaleza. Y si las aceptamos, vamos a poder empezar a cambiar las actitudes que necesitamos para ello. Entonces, una de las cosas que me enseñó la gente compartiendo su historia es que todos me preguntan, pero Lucía, entonces yo soy igual a todos los 9, o a todos los 4, o a todos los 7, o a todos los 8. No, justamente cada uno en su individualidad tiene un rasgo dominante en donde te vas a sentir identificado con personas de tu tipología, porque están viendo lo mismo, están sintiendo del mismo lugar. Hay personas más pensantes y más prácticas, hay personas más intuitivas y más sensibles, hay personas mucho más activas e impulsivas. Habla de centros operativos que hay en el diagrama. Y hay personas que por su manera de vincularse con los demás, también de pronto son de enfrentarse y de marcar su lugar y decir yo aquí, vos del otro lado, se enfrentan. Que hay personas también que al contrario viven para los demás y para el reconocimiento del otro, para que los demás lo quieran. Y por otro lado, hay otras personas que no, al contrario, son más activas, impulsivas y que toman otras características que toman distancia de los demás y necesitan sus tiempos de soledad. Así como hay tipologías que la soledad les cuesta, a otras tipologías necesitan la soledad para construir su mundo y desde ahí ir hacia el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada esencia nos muestra un mundo de posibilidades en sí mismo. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a quién es, tiene un desarrollo, un orden dentro del eneagrama en el cual va evolucionando. Por ende, la clave es cómo nosotros, a partir de tener los recursos y conocernos a nosotros mismos, podemos ir cambiando las actitudes frente a las cosas, frente a los demás, frente a las situaciones de trabajo que queremos mejorar, frente a nuestra familia, frente a la sociedad. Es decir, cómo yo cambio, siempre me lo dicen cuando trabajo en entrevistas personales, Lucía, pero ¿cómo hago para cambiar? Y la clave del cómo es cada vez conocerse más en profundidad en esa naturaleza que obra y opera más allá de lo que nosotros creemos. A ver si te pasa. Muchas veces el otro te muestra algo que vos no te das cuenta. Si, por ejemplo, un 8 es fuerte, un 8 es imperativo, un 8 dice las cosas muy claras, tajantes y de una manera en donde puede ser hasta duro, y sin embargo el 8 lo siente como justo, y lo siente como algo directo, que es lo que quiere ser, directo y honesto. Entonces, una cosa es lo que uno como esencia transmite, y otra cosa es como los demás lo reciben. El propósito de vida tiene que ver con quién uno es. Después de mucho, inclusive esto lo estoy hablando en lo personal, después de mucho indagar, en decir, bueno, ¿a qué vine a esta vida? En realidad viniste a ser quien sos. Viniste a ser feliz con lo que sos. Sé vos misma. Tené el coraje de ser. No hay mayor evolución en la persona que tener el coraje de ser uno mismo. De poder potenciar al máximo tus talentos. Descubrirlos, aceptarlos y potenciarlos. Darlos a este mundo. Dejar huella. Este es el punto más importante. Y para eso, el descubrir nuestra esencia nos permite llegar a esa llave, yo digo, a esa llave que te abre un mundo de posibilidades. Y es ahí donde el eneagrama se transforma en un conocimiento sistémico, en donde estés con tu familia y quieras entender a tus hijos, o la comunicación con tus hijos, porque con uno
puedo comunicarme bien, el otro no me escucha, o la comunicación en tu trabajo, o el trabajo interior con vos misma, porque sos muy de hacer y no te das el tiempo para, no sé, pasar un duelo, o para replantearte si es lo que realmente te hace feliz. Todos estos procesos tienen que ver con el quién soy. Si yo no sé quién soy, no sé para qué estoy. Y si yo no sé para qué estoy en esta vida, tampoco tengo dirección. El para qué estoy es el sentido y la dirección es hacia dónde voy. Y muchas veces en el proceso de evolución nos pasa que también vamos aprendiendo de la experiencia. Este año estoy comenzando ahora en abril una formación de eneagrama sistémico y profesional que habla de esto. ¿De qué? De que nosotros nos vamos reconstruyendo día a día de acuerdo a los ámbitos en los que estamos, de acuerdo a lo que nos va pasando, de acuerdo a lo que elegimos conscientemente y a lo que no elegimos, que es una manera de elegir, de acuerdo a cuánto aprendemos a dejar ir y soltar en las etapas de la vida. Por eso el eneagrama o la visión que me puedo transmitirles del eneagrama es una visión antropológica, una visión que nos da respuesta a nosotros como seres humanos, pero también que nos da respuesta del otro, de quién es el otro, el contexto del otro. Esto me pasa cuando trabajo en empresas y empiezo a trabajar con personas que son de muy diferentes ámbitos sociales, de educación, de formación, y uno empieza a darse cuenta que más allá de las diferencias que hay, la naturaleza esencial de cada tipología obra. Y hay personas que tienen talentos innatos que están desaprovechadas en el trabajo. Y hay otras personas que no saben mostrar todo su valor que tienen. Fíjense, les voy a dar llaves y tips de cada tipología muy rápidamente. La persona 1, les voy a decir como los talentos que nacen naturalmente, así sean niños chiquitos y ustedes digan, yo lo eduqué para esto, pero hay talentos que están en sí mismos. El 1 es la persona que necesita funcionar desde el orden, la organización, la perfección, la precisión y la honestidad son claves para la persona 1, es la persona ética por naturaleza. ¿Qué le pasa a esa persona? Se enoja cuando las cosas no funcionan. Se enoja mal, se enoja y es activo y es un líder de ejecución. Entonces va a buscar que las cosas funcionen, sí o sí, ¿sí? Y va a marcar cuando las cosas no están mal, están mal. Entonces, puede enojarse, puede criticar y puede ser muy exigente. La persona 2 es la persona que por tu naturaleza vino a servir a este mundo, al ser humano, le importa al ser humano. Todas las actividades que tenga, no importa lo que elija hacer, siempre va a tener que ver con lo que le pasa al otro, con el ser humano. Es generoso, es altruista, da hasta lo que no tiene por los demás, vive para los demás. Y justamente lo que tiene que trabajar es mirarse a sí mismo. Le cuesta mucho verse a sí mismo, porque siempre es emocional, pero se da desde la emoción con los demás. Entonces, lo que tiene que trabajar es ser honesto consigo mismo, escucharse, entenderse y saber poner límites frente a no sentirse el salvador de todos. La persona 3 es la persona que vino a esta vida a concretar y realizar los logros, y siempre son logros tangibles, medibles, logros económicos, logros profesionales, logros de proyectos, ¿sí? Y le encanta trabajar en lo social, es muy de generar redes de relación, asociaciones, pero por sobre todo también es un líder muy competitivo y muy competente. Entonces tenemos el líder perfeccionista el 1, el líder solidario y servicial el 2, el líder competente o competitivo el 3, el 4 es la persona creativa, es la persona intuitiva, es la persona sensible, es la persona que puede ver más allá de lo visible, el que siempre se está buscando, indagando, queriendo conocer quién es el líder creativo, y este líder creativo tiene una capacidad, que es la capacidad de cambio.
Y esta capacidad de cambio siempre lo lleva a buscar con intensidad y entregarse a lo nuevo que está haciendo. Necesita siempre algo nuevo. Pero claro, le cuesta mucho a veces que los demás lo entiendan. Entonces necesita que, digamos, del feedback del otro y la valoración del otro. Y eso es lo que tiene que trabajar el 4, en su propia valoración. El 5 es el líder intelectual, esas personas que aman el saber y que investigan, analizan, argumentan, profundizan, son sabios, casi los niños 5 son sabios por naturaleza. Pero ¿qué les pasa? Son solitarios, no les gusta mucho estar con mucha gente ni compartir, son más bien personas que aman el saber y se focalizan en lo que les gusta. Entonces ahí puede estar la mente del científico, la mente de un escritor. Y hay una llave fundamental. Estas personas, ¿sí?, que son muy, muy intelectuales, también necesitan el vínculo afectivo y les cuesta. Justamente el gran trabajo del 5 es el compromiso emocional con los otros, el darse a los demás, el abrirse al mundo. El 6 es la persona colaboradora y responsable por naturaleza, pero fíjense de quién, de los suyos. Es fiel. Talentos estoy hablando, la fidelidad, el sostener, el aprender a sostener lo que los demás necesitan, el ser consistente, el ser responsable, el ser muy argumentativo y analítico, que le permite tener argumentos para dar consejos a los demás, siempre que sea a las personas que sean su grupo de pertenencia, su familia, su equipo de trabajo, su grupo de amigos, pero es muy desconfiado del resto. Es decir, que a veces el 6, en este ser responsable del otro, lo es de quien tiene confianza, pero no de todos. Y entonces este 6 lo que tiene que aprender a trabajar es con sus miedos, con sus inseguridades y muchas veces también con sus dudas, porque duda tanto que siempre se queda como a mitad de camino. ¿Hago o no hago? ¿Digo o no digo? ¿Será conveniente o no conveniente? ¿Será prudente o no será prudente? Entonces, el trabajar con los miedos al 6 es importante para que no se paralice, y sobre todo frente a los afectos. El 7 es la persona que vino a esta vida a disfrutar de la vida, el alegre, el divertido, el que siempre genera, comparte, genera redes con los demás, el que lo que tiene lo transmite, el que le encanta la amistad y entonces siempre está teniendo amigos nuevos y generando conexión entre los amigos, un buscador nato de conocimientos de todo tipo, ¿sí? Y esta persona 7 le gusta el hacer cosas diversas, el hacer diferentes cosas, y es muy versátil en eso, muy adaptado a todas las cosas que hace. Deja fluir. Justamente lo que tiene que trabajar el 7 es con dos cosas, con su dispersión y con su imaginación o fantasía, porque muchas veces supone un mundo maravilloso o supone que una persona es lo más maravilloso que hay, y eso lo construye en su mente y después se da cuenta y se decepciona porque no es real. O si trabaja, sobre todo lo veo en el trabajo, cree que siendo bueno, siendo dispuesto, siendo práctico, siendo eficiente y siendo muy simpático conquista a los demás. Pero tiene un gran tema que tiene que trabajar, que es que a veces habla mucho y puede ser inoportuno. Entonces saber el ubicarse en cada lugar, en cada ámbito, en cada situación, le permite al 7 disfrutar de cada situación, o más, sobre todo de cada actividad, porque al ser tan versátil le gusta de todo y siempre está haciendo algo. El 8 es la persona que nació con poder. Y la persona que nace con poder tiene dos valores fundamentales. Tiene determinación, tiene seguridad, es directo, es claro y ama la justicia. Todos tenemos valores, así como el 7 es un líder social y ama la alegría de vivir y el disfrutar, el 8 es un líder de mando y ama justamente el sentirse fuerte, el saber que todo lo puede, ¿sí? A veces hasta sentirse superior. Y es tan claro y directo que siempre digo, a los 8 o los tomás o los dejás,
pero sabés que contás con eso. Hay otra llave del 8 que tiene que trabajar, que es el dominio, el querer dominar al otro o dominar una situación, porque es tan seguro que cree que su verdad es la verdad de todos. Entonces, aprender a dominar su carácter, a decir las cosas no tan impulsivamente, y al ser mucho más, digamos, empático, justamente en el eneagrama hay un proceso de crecimiento, y hay una línea que va del 8 al 2, y justamente el eneagrama le dice que tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro, tiene que entender que hay un otro que quizás no quiere escuchar las cosas tan directas, o un otro que tiene miedos o que no puede todo lo que está diciendo que puede hacer. Entonces, el tener en cuenta al otro, al 8 lo hace aprender a dominar su carácter. Y el 9 es el pacificador, el conciliador, la persona que no quiere, que quiere vivir en armonía, que quiere vivir en paz, que busca la paz y la tranquilidad y la serenidad. Y esta persona lo que hace siempre es tomar distancia de situaciones que lo presionan o de conflictos, porque la paz muchas veces la encuentra en la soledad, la encuentra en la naturaleza, la encuentra teniendo sus tiempos personales. El 9 tiene otros tiempos y hay que saber acompañar los tiempos del 9 y saber esperar, como el 9 lo hace. El 9 espera a los demás. Tiene un talento natural, ¿sí?, para tener una visión amplia de las cosas y a veces se pierde en lo particular. ¿Qué digo con esto? Me encantaría que me vayan, digamos, preguntando. Acá justamente me están diciendo, Gabriela, si en el taller se aprenden técnicas para los eneatipos y salir de su descentramiento. En el taller vamos justamente a aprender cuáles son los mecanismos esenciales de cada tipología. Y fíjate algo, lo que te voy a decir, Gabriela, que lo comento para todos. Lo que justamente tenemos que hacer es encontrar nuestro centro, y encontrar nuestro centro implica ir desvelando en la personalidad aquellos aspectos con los que nos sentimos identificados. Entonces, qué loco que es el trabajo, porque el trabajo implica desvelar, ¿sí?, muchas de nuestras identificaciones que tenemos, de nuestra personalidad, para ver cuánto más hay de nosotros mismos, cuánto hay más de nuestra esencia, cuánto no estamos aprovechando los recursos internos que tenemos para cambiar esas actitudes básicas. Ejemplo, un ejemplo, hoy lo vi en una persona que atendí, ¿sí? Esta persona le cuesta mucho empoderarse. Esta persona tiene una característica, una tipología, donde siente que la fuerza la tiene adentro, la fuerza interior, pero no tiene que ejercitarla afuera, no tiene que ejercitarla en sus decisiones. Pero ella quería hacer algo con sus niños y, y de pronto la situación familiar la llevó a que sus niños no estuvieran con ella. Y dijo, ¿por qué no dije que no? ¿Por qué no dije dentro mío, yo quiero esto y lo sostengo? Y el tema siempre, cuando uno se pregunta, ¿qué me pasó que no me empoderé? ¿Por qué no sostuve lo que yo quería? Es, ¿qué hay mecanismos detrás mío que me hacen creer que yo no puedo? Y en este caso, el punto clave para esta persona era que tenía miedo que la confrontaran. Tiene una mamá muy fuerte en donde la confronta permanentemente. Y frente a la confrontación ella se paraliza, ¿sí? Y entonces estaba con la madre, y la madre dijo, no, hagamos otra cosa, me llevo a los chicos. Y este es el punto. ¿Qué hay detrás de esa parálisis o de ese no poner un límite o en esa decisión que no tomo y que no me permite reconocer, ¿sí?, que lo que yo quería era lo valioso para mí? Entonces, vamos a ver todos los mecanismos que son herida primaria del alma, las sombras de cada tipología, las sombras de nuestros caminos de crecimiento, que son tanto de compulsión como de contracción. Vamos a ver los opuestos complementarios que cada tipología tiene en el eneagrama,
¿Qué quiero decir con esto? Que se arma en cada tipología un mapa personal, un mapa de comportamientos en los cuales vos vas identificando qué es lo que vos tenés que trabajar y vas a encontrar los recursos necesarios para aplicarlos en tus situaciones concretas. Hay 2 talleres que vamos a hacer, uno el 21 de febrero y el otro el 9 de marzo, que ahí voy a hablar de los mecanismos de sombra de cada tipología y de cómo esos mecanismos de sombra están tapando a la naturaleza que somos. Y voy a hablar un poco de que no solamente es la tipología que somos, sino también los niveles de conciencia que tenemos, porque la misma tipología, nivel de conciencia alterado o ampliado, no es la misma. En el caso del 8, no es lo mismo ser un tirano, nivel de conciencia alterado, a ser un líder, y un buen líder que da ejemplo con su accionar. Entonces, no solo están las características propias del eneagrama, sino una de las cosas que vengo trabajando hace más también de 20 años, son los niveles de conciencia, y un tema que fui a dar a Estados Unidos en el año 2009, a la IEA de Estados Unidos, que son los opuestos complementarios. Porque todos nosotros tenemos un yin y yang, un activo y un pasivo. Todos nosotros vivimos en esta vida dual. Y entender que hay una tipología que pensamos que es aquella persona que se nos opone, pero en realidad es lo que tenemos que aprender para completarnos nosotros, es sumamente revelador. Entonces, hoy les quiero dar un pantallazo general. Hay un mapa personal que habla de vos, de tu momento en la vida, de tu naturaleza esencial y de cómo te podés ir evolucionando de acuerdo a si tu foco está en solucionar un vínculo, si tu foco está en tener un propósito de vida que hasta ahora no tuviste, si tu foco está en entender a tus hijos o si tu foco está en crecer profesionalmente. Después hay un mapa que se llama mapa familiar o mapa de grupo. Esto lo podemos llevar a una familia o un grupo. Y es la dinámica, la identidad que ese grupo va conformando de acuerdo a las personas que son. Esto es orgánico y esto es sistemático, es sistémico. Entonces, hay un punto en donde el ámbito en donde está ese grupo o esa familia o las circunstancias que ha pasado modifica a todas las personas que están. Y va modificando de acuerdo a la naturaleza de cada uno, a lo que cada uno puede con ello. Hay personas que inmediatamente frente a una situación a resolver, dicen, ok, hagámoslo, veámoslo, nos animamos y vamos por este proyecto, lo veo en las empresas. Y aunque no sea el líder, y otros que dicen, no, si a mí no me viene la orden de arriba, yo no hago nada. Y esto tiene que ver con la naturaleza, no solamente con una actitud. Por supuesto que después está la autogestión, está si en lo que trabajo me planifica a mí, hay un montón de cosas que tienen que ver con el contexto, con lo sistémico justamente. Igual que en una familia, cuando hay un duelo, cuando hay la pérdida de un familiar, cuando hay el padre o madre que perdieron el trabajo, cuando hay un hijo con alguna situación de enfermedad, todo esto va modificando la mirada de la realidad de cada uno, y es ahí donde el eneagrama te muestra el camino, te da las llaves, las claves para poder comprender. Yo siempre digo que el fruto del eneagrama es la paz, pero no la paz porque la vida no sea intensa y no tengas que estar todo el tiempo viendo y resolviendo cosas, sino la paz con vos misma, la paz de saber que contás con lo que necesitas para sea la situación que sea. Esa paz también te da una capacidad de resiliencia frente a las situaciones difíciles. Y otra clave del eneagrama, que sería la flor, el hacia dónde vamos con el eneagrama como comunidad, como humanidad, es poder comprender al otro, empezar a trabajar con una actitud mucho más empática, más comprensiva, entender al otro y todas sus
significantes, que cada ser humano es como es, y uno nunca sabe, esto lo aprendí, y para mí es sagrado lo que les digo, ¿eh? Cada vez que tengo un consultante adelante mío, para mí es un mundo que se abre, y un respeto profundo a la persona, porque muchas veces ni la misma persona sabe todo lo que ha vivido. Es decir, en la medida que lo va hablando, lo que lo va diciendo, que vamos armando la biografía, van surgiendo aspectos que habían quedado muy olvidados. Y todos nosotros nos componemos, nos constituimos de alegrías y dolores. Nos constituimos con los vínculos y con los afectos que hemos tenido. Y vemos el mundo desde lo que hemos aprendido. Por eso, cuando un ser humano, sea como sea, no importa su personalidad, se abre, te aseguro que hay mucho más digamos, de su forma de ser. Nadie puede estar en la piel del otro, pero sí podés sentir con el otro lo que el otro hoy te está trayendo. Y ser empático no implica decir, bueno, sí te escuché. Ser empático implica primero ser empático con uno mismo. Saber que lo que el otro te está contando en un punto, vos lo estás transfiriendo y entendiendo. Vos, porque lo sentís desde las venas. Yo digo, lo transpirás, lo vivís en la experiencia. Y hablando de experiencia, este año he creado el sistema ETSE, que justamente habla del eneagrama como un componente que vamos a verlo en la formación de eneagrama como conocimiento teórico básico y fundamental, pero también como una herramienta y como un medio de vida para que vos tengas los recursos y te sigas siempre entendiendo y comprendiendo y buscando adentro tuyo las respuestas que estás buscando afuera. Porque no hay buscador, sino quien es buscado. Todo lo que estás buscando afuera está dentro de vos misma. Entonces, hay un punto importante en esto. Cuando empezamos a ver el diagrama, aparece nuestro desarrollo también en la conciencia, que es el otro punto del ETSE, el trabajar en nuestra conciencia. Y cuando uno empieza a trabajar en la conciencia, empieza a darse cuenta, y empieza a darse cuenta de algo que es fundamental. Yo soy la responsable de quién soy y de mi vida, y yo soy responsable si quiero cambiar la realidad, yo soy responsable si quiero cambiar el trabajo, yo soy responsable y tengo que tener los recursos si quiero mejorar un vínculo, o comunicarme mejor, o optimizar mis tiempos, o hacer lo que siempre me quedó pendiente. Entonces, la conciencia nos permite ser protagonistas y capitanes de nuestra vida. Después está el coaching, que no hace falta que seamos coach o trabajemos de coach, sino que en nuestra vida de relación es fundamental aprender a escuchar, aprender a conversar, aprender a darnos cuenta de este ida y vuelta con el otro, porque somos nosotros los primeros beneficiarios de que nos nutrimos de los demás. Y también saber que uno puede nutrir al otro. Uno puede decir una palabra que por ahí al otro, uno lo toma como normal, pero para el otro es re importante, ¿sí? Entonces, hay llaves, hay personas prácticas, hay personas que son más analíticas y hay personas que son más sensibles, y frente a las acciones, una persona sensible aprende de la práctica, de la persona práctica, y la persona práctica aprende la sensible al conectarse con lo que siente. Todos aprendemos de los otros, y esto es otra de las cosas que nos enseña en el Enneagrama, que para realmente completarme en esta estrella de 9 puntas, tengo que aprender a estar dispuesto a escuchar al otro, a conocer del otro, a aprender esos talentos que el otro tiene, porque nuestra invitación es a que aprendamos a despertar los 9 talentos. Uno nos es propio, y el camino de completitud es que aprendemos a desarrollar el resto. Y cuando esto sucede, miren lo que pasa, nos vamos desidentificando, no identificando, y vamos encontrando esa luz, ese centro interior, ese aspecto que ya no tiene tanta definición, sino que es sentir que las cosas que vamos siendo, haciendo y sintiendo tienen sentido.
Y este sentido tiene que ver con una conciencia espiritual de la cual todos nacemos y todos vivimos en el día a día, aunque no nos demos cuenta. La conciencia espiritual es la vida cotidiana que hacemos consciente y sagrada en el día a día. Y entonces falta la última C, perdón, ETSE, la última E, que es la experiencia. Ya les digo, no podría hablar del eneagrama hoy como hablo si ustedes, las personas con las que he aprendido, que he escuchado, que he aplicado el método, porque en la entrevista fui armando un método a través de los años también, no me han enseñado a mí que esto es real. He encontrado la certificación en la vida de las personas. Estuve por 10 años diciendo, ¿esto funcionará? ¿Será tan así el orden? Porque yo lo veía en mí, pero en los demás será igual. Lo veía en mi familia, pero en los diferentes grupos humanos será igual. Y en la medida que fui abriendo y expandiendo mi trabajo, viajando afuera, viendo que hay otras idiosincrasias, trabajando en comunidades diferentes, sean comunidades del sur, los mapuches, o en empresas multinacionales, me fui dando cuenta que todos los seres humanos buscamos las mismas respuestas y que no es tanto las respuestas que tenemos, sino las buenas preguntas que nos hacemos. Por eso un buen coach, un buen padre, un buen jefe, no da las respuestas, hace que la persona encuentre sus propias preguntas, se pregunte bien y encuentre sus propias respuestas interiores. Y esto te permite comprender el eneagrama, te permite entender los recursos. Fíjense algo, más allá de las preguntas que me encantaría que me... A ver, se ven alas también, claro, la dinámica del eneagrama son opuestos complementarios, alas, caminos de crecimiento, ejes de equilibrio, niveles de conciencia, herida primaria del niño interior y muchísimos temas más de antropología. Cuando hablamos de los miedos, ¿qué son los miedos en todos nosotros? Cuando hablamos de la libertad, ¿cómo cada uno del eneagrama ve la libertad? Cuando hablamos del tiempo, cómo optimiza cada uno el tiempo. Esta matriz la podés llevar al ámbito y al tema que te sea necesario de tu interés. Y eso vamos a ver en toda la formación del eneagrama. Va a ser muy amplio, está en la página, está subido ya la formación del eneagrama sistémico y profesional. No quiere decir solamente que te vas a formar como profesional, lo podés usar vos en tu tarea como madre, como padre, trabajando en una empresa o teniendo tu propio emprendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que nos vinculamos, en la medida que somos seres de encuentro, el eneagrama nos permite generar un diagnóstico y un pronóstico de qué nos pasa en esas vincularidades, en esos ámbitos donde estamos, y nos permite cambiar nosotros. Porque si vos realmente querés cambiar una realidad o querés mejorar el vínculo con alguien, la llave está dentro tuyo, saber qué tengo que hacer yo para eso. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué estoy aprendiendo yo? Entonces la experiencia, la práctica en la realidad es fundamental. Y entonces la llave está que vas a ver que a pesar de que vas a encontrar mucha información y teoría, después es cómo lo vivo en el día a día. A mí me encanta, yo también tengo una formación en psicodramatista, me recibí como coordinadora vincular junguiana y trabajé mucho y trabajo con el eneagrama vivencial, como lo hacían los sufí antiguamente. ¿Y qué significa? Es transitar el eneagrama, es no entenderlo desde la mente, es que el cuerpo, las energías reaccionen a un orden, uno se encuentre en ciertos aspectos que no tiene que ver solo con el análisis, sino que tiene que ver con la conexión con uno, con la conexión con la realidad, con la conexión con el otro. Entonces, ahí está el verdadero trabajo del eneagrama, en el día a día, que te observes, que puedas generar en vos ni un observador crítico ni complaciente, sino un observador sano, amoroso, neutro, que se observe y que encuentre los recursos
para poder cambiar las actitudes que necesita o para cambiar la realidad que necesita. Y va a haber 2 talleres también, como les dije, cortos, pero que te vamos a dar por lo menos estas llaves o claves para que vos tengas el pantallazo general del eneagrama y ciertas maneras de poder cómo ubicarte. La clave fundamental es ubicarme a mí y vas a ver que va a pasar algo. Más que ubicarte vos, primero vas a empezar a ubicar a los otros y vas a empezar a darte cuenta de quiénes son los que están a tu lado. Siempre pasa eso y es muy revelador, ¿no? Bueno, gracias Nancy por estar presente, Nancy de Ecuador, Nancy, quiero conectarme contigo, y bueno, ella tiene un colegio. En la parte educativa el eneagrama es fundamental para la formación de docentes, para la formación no solo de los docentes, sino de los padres, ¿sí? Y de saber que en la educación no hay un sistema en donde todos se entienden y comprenden y aprenden de la misma manera, que hay talentos diferentes y que no todos los niños tienen habilidades para todas las cosas. Y poder entender la manera en que el chico aprende, la manera en que el niño va desarrollando el conocimiento y lo va aplicando, es fundamental. Uno de mis sueños realmente es poder dejar una huella en educación, porque es fundamental. Pero ¿saben qué? Somos los adultos los que nos tenemos que educar. Tenemos que aprender a educarnos. Y como siempre digo, el eneagrama nos permite esa gran autoeducación. ¿Por qué? Porque empezamos a aceptar lo que somos, empezamos a descubrir que tenemos que cambiar. Por ejemplo, si hay alguien que se enoja mucho, por ejemplo como el 1, y todo lo que está mal lo pone mal, eso va en contra después de los vínculos, porque el 1 se enoja tanto y es tan duro que después dice, ¿qué hice yo para que el otro no quiera estar conmigo? ¿O qué hice yo para que no me hable? Y se afecta y no se da cuenta que es la manera en que dijo las cosas o lo duro que fue. Entonces, cuando uno, y esto se los digo por personas que todo el tiempo en los testimonios me lo están diciendo, Lucía, desde que entendí el eneagrama, entendí a mis hijas y dejé fluir y las escuché más que decirles cómo tenían que hacer las cosas, y me empecé a dar cuenta que era yo la que no confiaba. Cuando empiezan esos procesos, realmente uno empieza a desapegarse del control y a tener un autodominio de sí mismo. Y la gran clave acá es el dominio de sí, es uno de los talentos en la cristiandad y es el dominio de sí. Y este dominio de sí no quiere decir controlarme, este dominio de sí quiere decir ser quien soy y poder mantener a raya mi ego para que la naturaleza esencial se manifieste en su plenitud. Bien, vamos quiero que me vayan haciendo preguntas, quiero que me digan, a ver si, gracias por estar con todo este tema de la conexión y desconexión. Me encantaría que puedan ser parte de la formación de eneagrama. Sí, gracias Silvia por lo que me decís. Les voy a dar un ejemplo. Es un instrumento el eneagrama, pero ¿saben qué? Yo siempre digo esta imagen, y las dejo con esta imagen. El eneagrama es como si, te muestra como si vos fueras un instrumento musical. Y si yo nací siendo piano, no voy a tocar como un violín. Ahora imagínense que en mi familia me dijeron que lo único que vale son los violines. ¿Cómo me puedo sentir yo? Entonces, la primera clave es saber qué instrumento musical soy, qué sonido toco, qué talentos tengo, qué capacidades. Y después de eso, también aceptar que no todos van a valorar quién soy, sino que tengo que aprender a descubrir yo mi propia música y saber si ese instrumento que tengo está desafinado. Y ahí entra el eneagrama a trabajar con nuestra personalidad, en la desafinación,
en cuando nos desenfocamos de nosotros mismos, en cuando el ego nos toma. Entonces, en este instrumento musical sabemos que primero aceptamos quiénes somos para empezar a tocar nuestra propia melodía. Pero no vinimos a ser solistas en esta vida, vinimos a tocar en una orquesta. Por ende, tocar en una orquesta implica que si yo soy piano tengo que aprender a tocar con un trombón, con una flauta, con un violín y con un tambor. ¿Qué significa esto? Que no hay mejores o peores instrumentos. Cada uno genera la orquesta. Y la comunidad en la cual vivimos, sea nuestro barrio, sea nuestro país, sea el mundo entero, la comunidad humana en la que vivimos, ¿sí?, va haciendo sinfonía. Yo siempre digo que los grupos humanos o hacen ruido o tocan en una sinfonía. Y cuando vos tocas con otros y se genera la música, creciste y evolucionaste con el otro. Entonces, voy a dejarles como idea, ¿quién es el director de orquesta en este ejemplo? Me están preguntando también a qué edad se puede leer a alguien el eneagrama. Fíjate vos, desde los 13, 14 años ya se puede trabajar con el joven, pero desde niño, si vos sos padre o madre o docente, desde niño, si vos sabés el eneagrama, podés captar muy fácilmente su naturaleza, porque está todavía muy virgen. Entre los 7 primeros años, ahí vos captás muy claramente, cuando a veces las madres, o yo atiendo a madres que tienen niños, es increíble cómo podemos identificar mucho más fácil la esencia de ese niño que después cuando es adulto. Y para los jóvenes es revelador, para los jóvenes también te permite elegir bien las carreras, hacer realmente un test vocacional, no por test, sino por un trabajo intenso de decir, a ver si lo que estoy eligiendo va acorde también a quién soy, a mis talentos y a mis capacidades, ¿sí? ¿Cuándo comienza la formación? Va a comenzar el último martes de abril, el 30 de abril. Va a ser todo el año, se va a hacer un parate en las vacaciones de invierno y va a terminar en noviembre, en los primeros días de noviembre. La formación va a tener una dinámica de una estructura teórico-práctica, ¿sí?, permanente, teórico y práctica, pero también después cada uno, de acuerdo a dónde quiera aplicar este conocimiento, ¿sí?, va a tener también que trabajar con otras personas, vamos a hacer foros, vamos a interactuar, va a haber un seguimiento mío permanente para que cada uno pueda direccionar todo este conocimiento a donde cada uno lo quiera aplicar. Y eso para mí es valiosísimo. Lo he visto en personas, hoy en día hay muchas personas, estuve dando hace muchos años, 5 años, la formación del eneagrama en Córdoba, y ahora hay mucha gente que está trabajando, no solo con eneagrama, sino como coach, como psicólogos, como médicos, con este conocimiento. Y es maravilloso. Yo siempre digo que todo lo que es servicio y toda persona que trabaja con otros tendría que, por lo menos, saber básicamente para poder comprender más la estructura de vincularidad. ¿Se puede cambiar de número en el eneagrama? Qué buena pregunta. Fíjate vos, yo dije que uno nace con una naturaleza esencial, es decir, con una estructura, con una esencia. Analía, no sé si sos madre, pero cuando uno es madre, te das cuenta inmediatamente que si tenés más de un hijo, cada uno es diferente, por más que vos sos la misma, el padre es el mismo, el contexto, o varió la época, pero algo el niño trae naturalmente de características. Unos son más sociables, otros son más retraídos, unos son más juguetones, otros son más analíticos, que después se va conformando y mimetizando obviamente con el medio, y esto va conformando la personalidad del niño. Entonces, no es que cambiamos de esencia, nacimos con una naturaleza esencial y partimos con esa naturaleza esencial. ¿Qué es lo que se modificó? Que en el proceso de evolución nuestra, la personalidad cambia permanentemente, pero no
la manera en que somos frente a la realidad. ¿Sí? Hay cosas que no son estructurales. Y saber eso estructural también nos da raíces. Por eso lo que yo digo, que la conexión con uno es tan fuerte, porque te da raíces, ¿sí? Sabes con qué contás y con qué no. Ahora, en la personalidad vas variando permanentemente. Bueno, gracias a vos, Mariana, también, a María Laura, a Silvia, a Nancy, que quedemos por favor en conexión. Bueno, y muchos de los que se han conectado, Virginia, Julieta, Mariana, Silvia, Analía, Erika. Bueno, gracias a todos. Quiero que me manden, por favor, ¿los patrones familiares pueden tapar nuestra esencia? Sí, claro que sí. Justamente, y acá viene lo que llamo el enneagrama sistémico, que hay que verlo, hay que primero entender, hay un orden pedagógico para comprender el enneagrama. Primero hay que comprender cada tipología, después cada tríadas en las cuales hay interrelaciones en común, después hay que entender cada tipología en su dinámica del mapa personal, que es lo que hablábamos antes de alas, opuestos, y después hay que entender los niveles de conciencia. Entonces, fíjate algo, ¿cómo afecta la tipología del padre o la madre, o el entorno familiar, o la identidad familiar en esa persona, según la tipología que es fundamental. Eso yo lo veo en las entrevistas personales. Por eso en la primera entrevista, además del mapa personal, hacemos con el consultante, armamos lo que se llama la biografía, que no es hablar de todo lo que nos pasó, sino es entender puntos claves de nuestra biografía en donde puede hacer que vos te estés identificando con otra tipología y no con la que es tu esencia. Gracias, Virginia. Bueno, el principio estuvo un poco cortado, pero gracias a Internet ahora podemos seguir en contacto. Y estoy dispuesta a seguir en conexión con ustedes. Va a haber talleres también, para mitad de año, va a haber un taller intensivo de enneagrama que va a ser en agosto, el 10 y 11 de agosto. Y también lo que va a haber entre medio de la formación de enneagrama son de jornadas intensivas de un día sobre temas determinados con el enneagrama. Como le decía, por ejemplo, los niños y el enneagrama, o cómo gerenciar mejor según las tipologías. Es decir, diferentes temas que van nutriendo y abordando este conocimiento. ¿Los talleres son para personas que tienen conocimiento previo? No. Lo que yo voy a tener con ustedes, para estos dos talleres de febrero y de marzo, no hace falta. Es más, los que no tienen conocimiento previo les diría que sería buenísimo que tomen este taller corto, ¿sí? Que además no tiene mucho costo, porque la idea es que ustedes se introduzcan en este conocimiento. Pero la clave es que van a tener una entrevista personal conmigo. Y entonces ahí yo voy a ver, si no tienen ningún conocimiento, hay un taller también grabado que se les va a ofrecer para que ustedes los tengan, dentro de la formación estoy hablando ya, ¿no? O si no, si tienen algún conocimiento, bueno, chequear, a ver en qué orden está ese conocimiento, y les voy a dar yo un feedback. Así que eso no es necesario. Sí, por esta vía la formación va a ser online y presencial. Es decir, va a tener un gran componente online, con material online, con ejercicios online, con respuestas online, todo en vivo, con Zoom. ¿Cómo? Y buena conexión, me están diciendo acá. Sí, además, eso lo vamos a cuidar mucho. Bueno, a veces el lugar y el espacio, pero bueno, bendito sea, ahora aquí se dio la conexión. Y además de online, vamos a hacer presencial a las personas que puedan acercarse a la Ciudad de Buenos Aires, a la zona de Belgrano. Vamos a tener un salón donde vamos a hacerlo presencial para aquellas que quieran estar, participar y después interactuar. ¿Sí? Silvia, ¿de dónde sos? Poneme, por favor.
No hay que viajar, puede ser online, y podés... Ah, de Chipoleti. ¿Eh? No hace falta, lo puedes hacer todo online, no hay ningún inconveniente. Y por supuesto, cuando yo voy allá, que voy a ir este año, seguramente en marzo, así que vas a poder interactuar conmigo, no hay ningún problema. ¿La formación es la clase de febrero de una clase? No, el curso básico va a ser febrero 1 y marzo otro. Son dos formaciones iguales, en una fecha y otra para que ustedes elijan. La formación de todo el año empieza el 30 de abril y termina el primer martes de noviembre, con un mes y medio en el medio para las vacaciones de invierno. Va a ser una vez por semana los martes, y lo pueden hacer perfectamente online, y el que quiera, esto es como un plus, participar y estar y compartir en la clase, puede venir también al lugar físico. Te voy a estar preguntando por mail más datos. Sí, perfecto. A todos les pido, por favor, que todas las consultas, perdón, las consultas que quieran, lo pregunten por mail y serán dichos, o podemos tener también, con cada una, yo puedo tener una charla WhatsApp, les va a pasar Matías mi WhatsApp, y me consultan todo lo que quieran. Hay una frase que dice: el día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. Es de un poeta sufí, Rumi, y creo que sintetiza el trabajo con el eneagrama. ¿Sí? Si querés mejorar tus vínculos, descubrí tu esencia. Si querés progresar en tu trabajo, descubrí tu esencia. En el trabajo siempre digo que no hay mejor profesional que lo que la persona es. Es decir, sé mejor persona y te vas a dar cuenta que vas a ser mejor profesional. María Laura, es cierto, fue un antes y un después del eneagrama. Es así. Gracias por tu testimonio, María Laura, porque es así. María Laura, ¿me pones tu apellido? Ay, claro, claro, me están diciendo quién sos. Qué gusto. Sí, es cierto que es un antes y un después, porque empezás a entender que hay un orden, así como hay leyes en la naturaleza y leyes en el universo, hay un orden y leyes de comportamiento, y uno deja de pelearse con la realidad, sino no solamente aceptarla, sino valorarla y querer enriquecerla. Y hay una frase de Daisaku Ikeda que para mí es el eje rector, por lo menos, de todo lo que vengo haciendo en la Universidad de la Conciencia, y hoy la tomamos junto a Matías Amadasi, que es mi hijo y que es el cofundador de la Universidad de la Conciencia ahora, la tomamos como eje rector de la universidad. Y dice así: hay 3 tipos de vida: la vida que depende, la vida que depende de sí mismo, y la vida que contribuye. Yo te pregunto, y siempre me pregunto a mí, ¿quién quiero ser? ¿Qué tipo de vida quiero tener? Y te aseguro que el eneagrama te da las claves para poder trabajar esto. Gracias, Nancy. Yo también estoy muy alegre de que hayas podido conectarte, y me encantaría seguir en comunicación en privado. Un gran abrazo, saludos a todos y espero verlos en los cursos de ahora de febrero y marzo y en la formación.